estar hablando ahora de un tema bien delicado que trató anoche el nuevo episodio de Informe Especial. Hablamos de femicidios, el abandono de las otras víctimas. ¿Por qué? Porque cada año son 40 las familias que deben sufrir en la pérdida de una madre, de una hija o de una hermana a manos de un femicida que termina con la vida de ellas, pero no solamente se termina ahí el sufrimiento, también quedan otras víctimas, Pauli. Hablamos de los hijos que quedan muchas veces en manos de un tutor sin una pensión que garantice su salud, su educación y que quedan en completo abandono. Perfecto, y así también es un tema tremendamente importante y para eso tenemos un contacto en directo precisamente con Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, ministra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ministra. Bueno, estábamos hablando y aprovechamos también de saludar a la Josefina Valenzuela que la acompaña sobre este informe especial que conocimos ayer y que daba cuenta de una realidad que muchas veces no es tan visible. Hablamos de los niños que quedan huérfanos de madre y cuando el agresor es el padre incluso es un doble abandono porque también pierden a la figura paterna que en este caso sería el femicida. Y estamos hablando de niños que quedan sin una pensión a manos de un tutor que muchas veces es algún familiar que no tiene la capacidad de mantenerlo económicamente. ¿Cómo desde el ministerio ven esta situación que es alarmante? Hablamos de 40 familias al año, una cifra que no debería ser, pero que lamentablemente es la realidad de nuestro país. Así es, eso es como más o menos el promedio, sin embargo tiene distintas expresiones. También hay víctimas de femicidio frustrado. Exactamente. Que tienen muy graves consecuencias y suelen doblar incluso esa cifra. Es lo que está pasando este año. A ver, ¿cómo lo vemos? Primero, yo hoy soy ministra, pero creo que no tenemos que enamorarnos del lugar en el que estamos y lo tomamos desde una forma autocrítica. Estamos buscando mejorar. Estamos buscando mejorar a través de dos formas. Primero, en la Ley de Presupuesto 2023 estamos recuperando la dotación, es decir, la cantidad de funcionarias que atienden violencia contra las mujeres en terreno. ¿Por qué? Porque se despidió a cerca de un tercio del año 2018. Entonces, primero estamos recuperando esa capacidad de estar en terreno, de atender, de escuchar. En segundo lugar, también a través de la Ley de Presupuesto 2023, estamos permitiendo que los gobiernos regionales, a través de una gran herramienta que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, puedan incluir aumentos de cupos de cobertura en sus comunas y regiones respecto a los programas que ofrece nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que tienen por un lado que ver con autonomía económica para prevenir la violencia o salir de ella, o con atención, prevención y reparación cuando esta ya ocurrió. Esas son dos cosas que estamos haciendo hoy, ¿ya? Y hay otra muy importante que tiene que ver con algo que ocurrió ayer en el Congreso. También estamos tramitando la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Y ahí hay varias cosas que tienen que ver con el terrible reportaje que veíamos ayer en Informe Especial. De hecho, ahora estoy en Estación Central con el alcalde, pero vengo de una reunión con la coordinadora 19 de diciembre, que es la que instaló el Día Nacional contra el Femicidio. Y una de sus protagonistas, o sea, una de sus dirigentes salía ayer en el reportaje y estábamos conversando al respecto, es que la ley que estamos proponiendo al Congreso y que esperamos tenga un acuerdo amplio porque las mujeres ya no pueden seguir esperando, incluye varias cuestiones. Primero, respecto a esos niños y niñas, que se pierda la patria potestad. ¿Qué quiere decir eso? El derecho que tiene el padre femicida respecto al niño o niña, porque conocemos casos, son los menos, pero existen, entonces tenemos que prevenirlo, en que incluso tienen que ir a verlos a la cárcel, o que se crían con una familia que justifica el crimen de su madre. Claro, inaceptable. También eliminar la herencia, que no se pueda heredar respecto a la víctima, porque también normalmente cuando funciona todo bien se impide que herede, pero a veces también hay casos en que el femicida hereda lo que sea que le quedara a la víctima, aunque fuera el refri, y con eso se financia su defensa, con cargo a lo poco que poseía la mujer. Entonces esas cosas las estamos interviniendo a través de la ley integral. También estamos incluyendo a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. ¿Por qué? Porque la ley actual, a menos que se les golpee directamente, que se les agreda directamente en forma física,
consideran que son solo testigos. Y todos sabemos que no ¿Ministra? son solo testigos, que lo que presencian daño, les sí. afecta profundamente. Efectivamente. Ministra, perdona Nati, es que la ministra está hablando de un tema muy importante porque la Ley Integral de Violencia es una ley que hace rato se viene conversando, que se viene impulsando y en verdad hacemos un llamado también nosotros desde nuestra vereda, ¿no? A que finalmente aprobemos esta ley, que salga adelante. Es importantísimo para finalmente poder evitar precisamente todas estas situaciones. Pero ministra, también hay otro proyecto de ley precisamente que busca la protección y reparación integral de las víctimas de femicidio y sus familias, que precisamente va enfocada al entorno. ¿Cómo va este proceso? Este proyecto de ley es una moción que surgió de varias diputadas, entre ellas la diputada Cariola, y coordinadoras de víctimas también, hermanas en el dolor y otras con las cuales nos hemos reunido. Ese proyecto de ley está actualmente en su trámite inicial, está en la Comisión de Mujeres de la Cámara, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el contenido, creemos que podemos trabajar mejor algunas cosas desde la parte del Ejecutivo. Hemos seguido su tramitación, pero no son dicotómicos, no se contradice lo que dispone ese proyecto de ley con nuestra propuesta de ley integral. Porque pueden ir porque la en vías propuesta de paralelas. ley integral van por vías paralelas, claro. Perfecto. Y apostamos también a ir complementando, porque efectivamente, bueno, siempre puede haber alguna situación que se escape a la mirada de ese momento del legislativo y por lo tanto es bueno que podamos ir avanzando en distintos modos. La ley integral está actualmente en el Senado. Perfecto. Lleva 5 años de tramitación. De aprobarse en el Senado tendría que volver a la Cámara. Imagínense, no. Esperamos que ahí los también cambios. tenga una rápida tramitación. Tenemos expectativas de eso. Ministra, bueno, una parte es lo que veíamos ahora, la parte legal y que todo eso obviamente se tiene que ir avanzando. Se ha avanzado en hartas leyes, la ley Gabriela quizás la más icónica también de los últimos años. Pero ¿qué ha pasado también con cómo ve usted lo que está ocurriendo con los femicidios en nuestro país? Han habido campañas comunicacionales en ocasiones, pero vemos que la cifra, lamentablemente hablamos de cifras, pero son vidas que se han perdido, familias que quedan destruidas, no ha ido a la baja. Estábamos viendo en los últimos años 43 femicidios el año pasado, o sea, 43 el año Muy 2020. poquito, 44 el año pasado. Este año también estamos con una cifra que ya supera, si no me equivoco, los 30 femicidios. Entonces, ¿cómo lo ve usted desde el Ministerio esta constante que se sigue sucediendo? O sea, si no hemos logrado que cambie la tendencia, quiere decir que tenemos que mirar lo que estamos haciendo y modificarlo. Por eso nuestra urgencia con la ley integral, porque actualmente también tenemos datos muy pobres para la gravedad del hecho. Y lo que le estamos proponiendo al Congreso y al país es que además de mejorar la ley, las sanciones, la reparación, también tengamos datos claros. Porque hoy día nosotras tenemos que mezclar los datos que hay. Sí, de Fiscalía, hay una diferencia. de tribunales, los que tenemos nosotros en el Cernamec. Y eso es un problema de planificación porque no podemos analizar bien lo que está ocurriendo. Entonces eso también lo estamos abordando en la ley, pero ¿cómo lo vemos? Con mucha preocupación. Y aquí quiero enlazarlo con algo muy importante. La pandemia. No podemos hacer como que no pasó una pandemia entre medio. ¿Y qué ocurrió durante la pandemia? En el encierro bajaron las denuncias, pero eso no quiere decir que hubo menos violencia. Bajaron las denuncias porque los tribunales estaban operando telemáticamente, porque estábamos encerrados y también porque, a mi juicio, y esto, digamos, fue un comentario que yo, cuando no era ministra, cuando era activista, hicimos un informe desde la sociedad civil donde entrevistamos más de 120 organizaciones de mujeres, juntas de vecinas, incluso de mucho tipo, no solamente feministas, para preguntarles si en tiempos de pandemia ellas habían recibido alguna información sobre cómo ayudar a sus vecinas en caso de violencia durante el encierro. Y la respuesta fue categórica, no recibieron información. Se dispusieron también cosas como la famosa mascarilla 19. Sí. Eso se hizo con acuerdo con 2 cadenas de farmacia que ni siquiera están en toda la región metropolitana. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? También tomando la autocrítica como institución, como Estado y mejorando las cosas. Y por eso, todos los 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una fecha que propuso el Movimiento de Mujeres Latinoamericanas y que ahora se celebra en todo el mundo, el Ministerio lanza su campaña nacional contra la violencia. Y este año nuestro foco de la campaña nacional contra la violencia, a propósito de aprender, tiene que ver no solo con llamar a denunciar, porque lo que los datos nos dicen es que las mujeres saben, las comunidades saben que esto es un delito. Lo que pasa es que no denuncian porque sienten que van a quedar solas en el camino y porque no ven que eso vaya a cambiar su situación. Sí. Entonces, ¿cuál es el foco que le estamos dando? Estoy haciendo un spoiler, pero
El foco que le vamos a dar este año a la campaña es a que la comunidad acompañe también. Es vital. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos dicho quizás de alguna amiga como, pero siempre vuelve con él, no le voy a hablar más? Exacto. Sí. No, es vital, Pero resulta definitivamente. que cuando las amigas dejan, No, y ahí también son momentos de riesgo en los que la comunidad también tiene que estar presente. Efectivamente, de escucha también. Y para eso y para hablar más sobre este tema que es importantísimo, vamos a sumar a nuestra psicóloga, la Pamela Lagos, precisamente para que podamos conversar de esto, porque ministra, nosotros también, bueno, Pamela, lo hemos conversado muchas veces, precisamente el femicidio finalmente es la etapa final de una seguidilla de machismo, de micromachismo, de violencia hacia la mujer, ¿no? Es importante generar un cambio finalmente, todos como sociedad, para poder identificar que el hombre no está por sobre la mujer, Pame. ¿Cuál es la importancia de esto? Por eso es que es tan importante lo que dice la ministra, que este cambio tiene que ser global y tiene que ser de la sociedad. Porque cuando parten estos micromachismos, cuando parten esta violencia que primero a lo mejor es psicológica, económica y después pasa a ser física, muchas veces las personas las empezamos a dejar pasar porque entendemos que así funciona, que mira, si me cela es porque me quiere, mira que no me deja usar la falda, pero es porque está celoso, porque me encuentra bonita, y empezamos a validar ciertos procesos previos que no permiten salir a la víctima antes de que esto se vuelva más violento. Y además el resto de la sociedad tampoco le entrega la oportunidad y el apoyo que la víctima necesita. La víctima está en un proceso en donde, tal como dice la ministra, siente que no puede salir, siente que no hay nada más que pueda hacer, siente que no hay nada que pueda hacer para cambiar su situación, y ahí es donde el resto de la sociedad, donde todos nosotros deberíamos estar y decirle, acá estamos nosotros, te vamos a proteger, te vamos a sacar, te vamos a reempoderar, y cuando tú estés lista vas a poder estar sola nuevamente. Pero la víctima no puede estar sola cuando sale de este proceso. Claro. Ministra, Sí. disculpa, Nande. No, Pauli, Natalia, solamente ¿puedo añadir tomar- algo? Sí, Una por cosa supuesto. muy importante. Sí, ministra, adelante. Que, digamos, los 2 años de pandemia no solo se agravó la violencia por el encierro, también hay una cosa que es fundamental para que las mujeres podamos salir de la violencia, podamos vivir la vida como nosotras la queremos vivir, que es la autonomía económica. Entonces, cuando retrocedemos en inserción laboral, eso quiere decir que hay más mujeres que dependen de otra persona, que no tienen autonomía de sus vidas porque no tienen dónde irse. Y por eso para nosotras también una de nuestras prioridades es el empleo femenino, que hay que recuperarlo. Afortunadamente hemos ido recuperando poco a poco las cifras, todavía nos queda ahí, por ejemplo, con las trabajadoras de casa particular, que antes, las que tenían contrato antes ahora tienen menos contrato, nos falta recuperar el empleo rural, pero para eso también tenemos el ojo puesto para apoyar. Por ejemplo, nuestro programa 4 a 7, que es el de hacer actividades en los colegios con los hijos de las mamás que trabajan hasta tarde, estamos incluyendo fondos en el presupuesto 2023 para que pueda funcionar durante el verano en las zonas agrícolas y zonas turísticas. ¿Por qué? Porque ahí los colegios están cerrados y queremos que esas mujeres puedan trabajar en esos momentos del año que son cuando más pega hay en esa zona. A través de todas esas intervenciones hay que apoyar autonomía económica, empoderamiento, tratamiento, atención y reparación, y también la vía de la persecución penal y el castigo. Pero son todas necesarias y eso por eso hablamos de ley integral. Sí, ministra, y bueno, usted lo dice, el poder económico es muchas veces usado como un método de violencia por parte del hombre para justamente mantener bajo control a la mujer. Entonces, súper importante, como dice usted, avanzar en todo este conjunto de caminos, de iniciativas para poder darle autonomía a la mujer. Pero cuando ya una persona, una mujer, se atreve a denunciar, que es muy difícil, o sea, en casos de violencia sexual vemos que pasan hasta 10 años, que uno no dice lo que le pasó. En el caso de la violencia dentro del hogar pasa muy parecido. ¿Qué pasa en el momento de la denuncia? Porque hemos visto muchas veces que las denuncias no son bien acogidas, que hay errores en el procedimiento, que la persona después se arrepiente de haber denunciado. Entonces, cuando una mujer se atreve, va y denuncia o le cuenta a un familiar o a una autoridad o a un carabinero, por ejemplo, ¿cómo se tiene que abordar desde ese punto y qué se está haciendo para que efectivamente esa denuncia valga la pena en el fondo? Ministra. Así es. Ahí hay varias cosas importantes. Primero, ¿qué estamos haciendo? A través del Plan Nacional de Seguridad Pública, que lo lleva Interior, pero donde también estamos como ministerio bajo la idea de gobierno feminista, donde hay transversalidad del enfoque de género, vamos a reactivar en conjunto con Carabineros de Chile el proyecto de salas de familia.
¿Cuál era este proyecto? La idea de que en cada comisaría hubiera una sala, primero donde se pudiera hacer la denuncia libre de presiones, en un ambiente de entorno más relajado. Hay que decir que muchas veces llegan con los niños, corriendo con lo opuesto. Entonces, por lo tanto, se necesita un espacio de mayor protección. Acá en Estación Central, en la comisaría, lo saben bien, llegan muchas personas, muchas mujeres huyendo desde regiones, y su primera acogida es en la comisaría de Estación Central porque llegan del terminal. Entonces, primero, reactivar las salas de familia. Y ahí estamos trabajando en conjunto con Carabineros de Chile. En segundo lugar, y aprovechando de paso el dato, está por elegirse el nuevo fiscal nacional. Nosotras esperamos que por fin la Fiscalía Nacional firme el convenio que los incorpora a nuestro circuito intersectorial de femicidios, porque ese circuito existe hace 9 años y la Fiscalía todavía no se hace parte en forma oficial, y los necesitamos a todas las instituciones. Y en tercer lugar, también vamos a seguir con nuestro plan de capacitación para poder, a todos los intervinientes, no solamente a las policías y los operadores de justicia, también el personal de salud, que pueda identificar, que el personal de salud de urgencia sepa lo importante que es su constatación de lesiones y todos los detalles que ellos puedan poner. Porque eso van a permitir calificar mejor el delito y, por ejemplo, poder hacer una prisión preventiva y no que quede libre. Todos esos ámbitos son fundamentales y lo estamos trabajando con todas las instituciones, pero también hacemos un llamado también a la comunidad. Quería hacer una última llamada a propósito de la autonomía económica, que es tan importante. Desde el 18 de noviembre va a empezar a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Entonces, buenísimo. Desde el 18 de noviembre, cuando pasen 3 meses de deuda seguidos o 5 meses de deudas saltadas, ¿cierto? Una sí y otra no, el deudor va a entrar al registro. ¿Y qué va a implicar el registro? Que no va a poder sacar la licencia de conducir, no va a poder renovar el pasaporte, no va a poder concretar ventas que haya que inscribir, y una serie de otros apremios que pueden encontrar en nuestra página web. Importante porque el 18 de noviembre tenemos este hito y luego en mayo empieza a regir el mecanismo de pago efectivo para las pensiones de alimentos. Esto es un tema que está íntimamente relacionado. Sí, así que estamos contentas también de poder ir mostrando esos avances. Y es precisamente por los niños en su vulneración de derechos. Ministra, y ahora quiero hablar contigo, Pame, algo que es súper importante y que nosotros lo hemos repasado en Carmen Gloria a tu servicio. Muchas veces hicimos una campaña precisamente contra la violencia hacia la mujer, y quiero citar a una amiga de la casa también, Yolanda Pizarro, quien hablaba de los lazos de seda, ¿no? Finalmente la comunidad, como las amigas, el entorno, puede ayudarnos. Sabemos que, como decía la Nati, una víctima se demora entre 7 a 10 años en poder denunciar, porque sabemos que es difícil por millones de factores como los que nombró la ministra y otros. ¿Cómo podemos, en el fondo, ayudar a que una víctima de violencia o una sobreviviente de violencia finalmente pueda hacer la denuncia? A ver, estos lazos de seda de los que se habla son fundamentales. Hay que entender que el victimario, la violencia intrafamiliar, no es algo que aparece de un día para otro. Hay todo un proceso en donde va quitándole la autoestima a la víctima, en donde va dejándola con la sensación de que no hay nada que pueda hacer sin él, en donde tiene el control económico, afectivo, muchas veces de todo lo que ella hace, de sus amistades, la isla del resto. Entonces, la sensación es, no tengo dónde ir, no tengo cómo salir de acá, y por eso es que es tan importante empoderarla, el bienestar económico y qué sé yo, pero para eso, antes de eso, tener una comunidad que te rodee y que te entregue esa contención y no te deje sola es fundamental. Tenemos una cultura muy arraigada, que me hizo mucho sentido lo que dijo la ministra, de ay, mira, va a volver de nuevo, mejor ya no me... No, ya, por no tonta, me meto, que se quede sola. Todo lo contrario, esa persona no está teniendo la capacidad de tomar decisiones respecto a su propia vida. Esta persona tiene controlada su decisión, su voluntad y su capacidad de sentirse empoderada. Ante eso necesita que alguien más aparezca, haga esta suerte de paraguas que va a contener a esta persona y a sus hijos. Por eso que es tan importante que el primer lugar donde lleguen sea un lugar que te acoja, que te haga sentir protegida. Porque también las amigas te retan, pero ¿cómo? Porque a lo mejor van a estar siempre ahí, pero te retan de que cómo es posible finalmente de que tú puedas seguir con un hombre que te hace tanto mal. Todo lo contrario, acá la cosa es contención. Es yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, porque la sensación que tienen es de estar desprovistas de todos, de todo. Entonces, contener, proteger y, ojo, por mucho tiempo, no por un ratito corto. Es largo. Pame, mira, vamos a despedir a la ministra. Ministra, sabemos que la robamos un ratito ahí, estaba en un seminario, así que le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
Ya, muchas gracias, ministra Antonia Quedamos Orellana, atentos. ministra de la Mujer y Equidad de Género, que nos acompañó en esta conversación, que vamos a seguir contigo, Pame, porque es muy, muy interesante. Mira, a mí me llama la atención también qué pasa con la familia, porque cuando hay violencia muchas veces hablamos de la situación de la mujer, de cómo está ella psicológicamente, pero qué pasa con el entorno. Acá hay hijos muchas veces involucrados, que también lo veíamos en el reportaje de Informe Especial, muchas veces son las víctimas que están abandonadas o hasta olvidadas. Qué importante eso, Nati. La gente cree que, y todavía nuevamente derribando mitos acá. Derribémoslos todos. Derribemos Sí. todos los mitos. Aprovechemos. Está este concepto de, no, mira, si es violento con la mujer, pero no con los hijos. Claro. Eso Es buen padre. imposible. Es buen papá, pero es mal marido. Es buen proveedor. Es Algunos buen dicen proveedor, incluso. pero es trabajador. la tiene bien, la tiene bien. Solo que le pega. No. En el momento que hay violencia, no hay nada bueno que yo pueda haber hecho, ni económicamente, ni que fíjate que salió a jugar fútbol, o que a los hijos no los golpee, no implica que no sean víctimas de violencia. Un niño que ve violencia entre sus padres es un niño que es víctima de violencia. No solo necesito recibirla, ver violencia también me hace víctima. Exactamente, Pame. Estamos hablando de que 40 familias en Chile aproximadamente todos los años pierden una mamá, una hermana, una hija víctima de femicidio y que quedan niños huérfanos de madre. Muchas veces también de padre que o es metido preso si es que el agresor o incluso atenta contra su propia vida. ¿Y qué pasa con esos niños que quedan en el total abandono? Es parte de lo que estuvo reporteando Informe Especial y vamos a revisar un pequeño compacto con algunos de esos testimonios y volvemos a conversar contigo acá en el Buenos Días a Todos. Mire. Marjorie Palma Celedón es la víctima de femicidio número 26 de este año, la 532 desde 2010 y hasta ahora, según el recuento oficial, la 732 para las organizaciones feministas. No solamente destruyó a mi hija, sino los destruyó a nosotros como padres y como familia. En Chile, en promedio, más de 40 familias se enfrentan cada año al femicidio de su hija, su madre, su hermana, su amiga. ¿Cómo le explica a un niño teniendo 8 años que su mamá ya no está? Solo en el último año, 385 personas se han convertido de golpe en víctimas colaterales de un femicidio en Chile. Hoy día lo que no existe para las víctimas de femicidio es que no hay nada. Lamentablemente así hay que decirlo. La recuperación de la víctima es un área que yo creo que estamos al debe. En una década, 532 niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos de madre por esta, la máxima expresión de la violencia de género. Soledad deja 3 hijos y las 2 mayores, de 12 y 14 años, quedan a cargo de su hermana Paula. ¿Cómo cambió tu vida? Cambió completamente. Tuve que buscar como fuentes extras de ingreso porque a mí no me ayuda nadie. A los 4 los tengo yo con ¿Un hijo mis recursos. tuyo? Mi hijo, mis 2 sobrinas y mi hermano menor. Paula refleja precisamente el desamparo en que quedan las víctimas colaterales de un femicidio. Hice bingo, rifas, vendo completo, porque tengo que pagar abogado. Porque a mí el Servicio Nacional de la Mujer me da una abogada para el caso de mi hermana. Pero para la tuición de mi sobrina, por ejemplo, tuve que hacer un juicio por visitas para mi sobrino pequeño, tuve que yo pagar abogado. Para mis sobrinas también tengo que pagar. Además de la violencia y la incertidumbre, los familiares, las otras víctimas del femicidio, muchas veces se encuentran con verdaderas calles sin salida. Acusan que deben enfrentar a la falta de empatía y más aún a instituciones estatales que les cierran sus puertas a pesar de tener el deber de asesorarlas y asistirlas. No avanzaba nada. Imagínese 1 año, 8 meses. Entonces había que empujarlo, había que venir a Santiago a hacer el trámite, ir a la PDI Nacional, ir al Ministerio Público Nacional, para que puedan agilizar y hacer el trabajo. ¿Por qué tiene que uno hacer eso? ¿Por qué uno tiene que como implorar, rogar justicia y ir a lo máximo, llegar a lo máximo para que allá se muevan? En distintos años, familiares de todas ellas inician una dolorosa cruzada por justicia, por algo de reparación y consuelo.
parte importante de las víctimas colaterales de delitos como este tienen la sensación de que no se recuperan nunca. Han pasado 13 días desde el femicidio de Marjorie. Cecilia, su madre, es contactada por el Centro de Atención a Víctimas del Circuito Intersectorial de Femicidios. Esperanzada llega a su primera sesión con el psicólogo. ¿Y cómo se sintió ahora en el psicólogo? Bien, cómoda y expresando todo lo que uno siente, que es lo importante para botar esta pena y rabia que uno siente. Se van a comunicar con los miembros de mi familia para dar hora, agendar horas y para poder asistir. ¿Todos los miembros de su familia van a venir al psicólogo? Todos los miembros de mi familia y 2-3 veces al mes. En medio de su duelo, los padres de Marjorie se unen a la agrupación Hermanos y Hermanas en el Dolor, que reúne a 31 familias, todas sobrevivientes al impacto de un femicidio. Uno de sus integrantes es Iván Ramos. Su hija Lisette es una de las 44 víctimas de este delito el 2017. Este asesino la agredió, le tiró 2 balazos y uno lo apuntó, uno le quitó la vida. Bueno, a nosotros nos mataron en vida, porque como padre uno nunca piensa ni nunca cree que va a sepultar a un hijo, menos una hija, y la menor. Han pasado 5 años desde el femicidio de Lisette. Hoy su hijo tiene 13 y continúa manifestando secuelas de todo lo vivido. Porque es triste sentir y saber que un niño tiene su corazón con rabia, con pena, con tristeza, vacío, porque no está su mamá. Entonces yo siento que el gobierno tiene que hacerse cargo de esto. No pueden quedar los niños a la deriva. Informe especial. Hoy, después de 24 horas, Central. Sin duda un reportaje que nos cala hondo a nosotras, sobre todo que somos mujeres que probablemente hemos vivido alguna situación de violencia de cualquier índole, y ahí yo quiero ser súper enfática que podamos conversar sobre eso, Pame, porque como ya lo mencionábamos cuando estábamos con el contacto con la ministra, el femicidio no es un hecho aislado de que finalmente al agresor un día, digamos, le vino un crimen pasional o tuvo un día de furia y finalmente mató a quien es su pareja, ¿no? Sino que finalmente es una seguidilla de situaciones que vinieron desde un micromachismo hasta finalmente que llega al femicidio propiamente tal. Sí, es todo un proceso en donde muchas veces lo peor de todo, Pauli, es que esos micromachismos son romantizados. Expliquémosle a la gente qué son los micromachismos. Son esas pequeñas instancias en donde no te dejo hablar, en donde yo te explico, en donde hago sentir a la víctima minimizada. Así parte. Las canciones también. Las canciones, como si fuera su propiedad. Empieza a aparecer los celos entre medio de no te vistas así, pero es porque yo te quiero. No quiero que los demás te miren porque tú eres mía. Y eso hasta hace un tiempo parecía normal. Me quiere porque me cela. Me quiere porque me cela. Me quiere porque me pega. O porque me controla. Él se hace cargo de todas las finanzas de la casa porque quiere que yo esté bien. Él no me preocupe de nada. Él no quiere que yo trabaje. Todo eso que estaba basado en una suerte de... se ocultaba detrás del romanticismo, solo perpetúa esto. Y por eso que tenemos que aprender. A mí me encantan las campañas que se han hecho y hay una que me llamó mucho la atención que decía: sal de ahí a la primera. Es que eso te iba a decir, esto generalmente comienza en el pololeo, con una cosita muy pequeña. No, es que me empujó. ¿Con quién hablas? No, ¿con quién estás hablando? Déjame revisar tus redes sociales, dame la clave de tu celular. Ese control. Quien te quiere no te controla. Quien te quiere no te cela. Quien te quiere libre y no te prohíbe nada. Y todos esos conceptos antiguos hay que empezar a sacarlo y tenemos que empezar a sacarlo también de nuestra crianza. Estas mamás, yo he escuchado mamás decirle a su hija: ¿y tu pololo te va a dejar ponerte eso? Sí. Todo lo contrario. Empecemos nosotros también a sacar estos micromachismos que aparecen y que solo nos llevan a cosas terribles y a tener esta familia. A mí me impresiona mucho alguien que decía: no se supera, y es verdad. Pero es un duelo en donde no hay nada normativo. Normativo en psicología es lo normal.
uno puede superar el duelo de una persona mayor que falleció De una porque ella enfermedad. vivió, porque tuvo una enfermedad. Acá nada es normal. Acá es una persona que debería cuidarte y protegerte, que te quita la vida antes de tiempo, que deja a la familia en una sensación de vacío constante. Y peor aún, aparece siempre esto de qué podríamos haber hecho para que esto no pasara. Entonces es un duelo muy fuerte y en nuestro país, lamentablemente, por cada persona que fallece se calcula que hay 5 personas cercanas en un duelo potente y hasta 10 en un duelo relativamente más pasajero. Imagínense la cantidad de personas que tenemos año a año sufriendo un duelo por una situación así, sin especificar que además hay niños. Las otras víctimas, como veíamos en el Tremendo. reportaje de Informe Especial, si usted está sufriendo una situación de violencia y está en pantalla, el Fono Orientación Mujer 1455, Pamela Lagos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a de nuevo. usted. Y lo último, todos podemos denunciar. Todos, si escucha a su vecina, si lo ve en la calle, todos tenemos que hacernos cargo de esto. Y oriéntese para poder ayudarla, eso es lo más importante. Pero bueno,